Bueno, muy buenos días, gracias pastor. Les doy la bienvenida y desde acá les enviamos un abrazo inmenso y esperamos que estén dispuestos para recibir el mensaje que el Señor tiene preparado para todos nosotros hoy. Espero que, como lo decía el pastor, nos olvidemos un poquito del almuerzo, del alimento físico y nos concentremos en el alimento espiritual. Hoy quiero que toquemos un tema que el Señor nos trae y tiene que ver mucho con la comunicación. Nosotros diariamente tenemos y recibimos, gracias a la tecnología, una gran cantidad de llamadas, mensajes, Twitter, Instagram, Face, WhatsApp, y recibimos muchas clases de llamadas. Por ejemplo, recibimos llamadas de nuestros padres, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de los familiares, de los jefes, de los clientes, llamadas de trabajo, y todas, por supuesto, son atendidas de inmediato. Pero a veces recibimos otro tipo de llamadas que son, por ejemplo, esa llamada de la empresa de telefonía móvil que nos quiere conectar a un nuevo sistema, el de X banco que nos está ofreciendo una nueva tarjeta de crédito, el de esa persona a la que le debemos dinero, es la más peligrosa, a la que le debemos dinero y a la quien le decimos, ahorita no, ni siquiera la contestamos. Que esperen, eso no me interesa en este momento. En este momento yo quiero plantearles a ustedes que existe una llamada diaria que recibimos, que a veces no la percibimos porque la tenemos muteada, la tenemos en modo silencio en nuestros celulares, en nuestras vidas. Es la llamada de Dios. Esa llamada llega a diario. Y es una llamada en la que Dios anhela que nosotros le contestemos. La pregunta es, ¿en qué categoría está esa llamada de Dios en tu vida? ¿Esa llamada está de pronto en las que atendemos de inmediato? ¿O está en las que le decimos que espere, por ahora no me interesa? Yo quiero invitarlos a que vayamos a la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 4 vamos a leer los primeros 5 versículos. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, sabemos que este mensaje que tienes hoy para nosotros es un mensaje de aliento, es un mensaje de apoyo, es un mensaje que todos necesitamos escuchar. Reunidos en torno tuyo, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que sea ella nuestro guía, nuestra luz, ese faro que nos guíe a puerto fijo. Gracias, Señor bendito. Amén y amén. En esta perícopa que preparamos hoy, vemos a dos personajes principales. Se encuentra el apóstol Pablo como primero y su amigo y su discípulo Timoteo.
Vemos cómo el apóstol Pablo, especialista, digo yo, en administración eclesial, o sea, administración de una iglesia, porque no en vano, por donde él pasaba siempre, dejaba sembrada una iglesia, dejaba sembrado un sitio donde se pudiera entregar la palabra de Dios al mundo. Y él, en esa especialidad, quiere tener en cuenta mucho a uno de sus mejores siervos, a uno de sus mejores colaboradores, a Timoteo, un muchacho joven en ese momento, pero un muchacho con unos deseos inmensos de trabajar y ayudar para la obra del Señor. Ese Timoteo es un líder indiscutible, pero era una persona humilde, una persona que, si analizamos un poquito su vida, no era que fuera un especialista en teología ni muchas cosas de estas, pero sí lo que tenía era un corazón inmenso, y ese corazón inmenso estaba repleto de la palabra de Dios y del deseo de amar a los demás. Hoy quiero que a la luz de la palabra estudiemos mucho qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas, qué es lo que quiere Dios hacer o cómo nos quiere utilizar más bien a nosotros. Vemos cómo Dios hace las cosas de una forma muy particular siempre. A veces nosotros como que no le entendemos y por eso necesitamos algunas ayudas como estas. Cuando estudiamos su palabra, nos metemos un poquito en ella, descubrimos esos secreticos que Dios quiere sembrar en nuestras vidas. Uno de ellos es algo muy particular. Dios no escoge a los capacitados, Él capacita a sus escogidos. Quiero que tengan muy presente esta frase. Esa frase, y como termina el versículo 5 de lo que leímos actualmente. Termina con una frase muy clara que dice: cumple tu ministerio. Wow. Y fuera de eso, vemos a un Timoteo un poquito como asustado. Yo me imagino a Timoteo recibiendo esa carta del apóstol Pablo y la forma como lo frentea de una. Yo no sé, pero que a mí me pongan como testigo a Dios y a Jesucristo para que yo haga algo me genera un compromiso inmenso. Es increíble. Pero miren ustedes, versículo 1 lo dice muy claro: te encarezco delante de Dios. ¿Y de quién? Y del Señor Jesucristo. Dios, ¿cómo Pablo le va a hacer eso a ese pobre muchacho que hasta ahora se está formando? A ese muchacho al que les quiere entregar la bandera para que siga adelante. Y lo pone de una vez de frente, con testigos inigualables: Dios y nuestro Señor Jesucristo. Si a nosotros a veces nos dicen, le va a tocar hablar frente a su jefe y decirle tal y tal y tal cosa, y uno dice, uy, ¿será que yo sí puedo? ¿Cómo será? Yo quiero que se pongan ustedes en la situación un poquito del apóstol de Timoteo, y yo me imagino la cara, plop, ¿qué voy a hacer? Bueno, listo. Él no se asustó. Sí, puede ser una gran sorpresa para él. Y el apóstol Pablo sabe por qué se lo dice. Porque todo lo que nosotros hagamos, primera enseñanza que tenemos aquí, tenemos que hacerlo para nuestro Señor, para Dios, para Jesucristo que dio su vida por nosotros. Es importante ver cómo cualquier cosa que nosotros iniciemos en nuestra vida debe ser guiada por la mano de Dios, por su palabra. Nosotros no podemos esperar a empezar, ir corriendo por el mundo a sembrar cosas sin saber ni siquiera si tenemos el respaldo divino. Es por eso que es tan importante ver cómo cuando Pablo
le está entregando la bandera de dirección de una iglesia a su discípulo Timoteo, le dice: es delante de Dios y de Jesucristo que vas a trabajar. Yo quiero decirte algo en este momento, a ti que estás allá en tu casa, que estás en tu trabajo, de pronto vas en un transporte público y estás aprovechando para vernos. Yo te quiero decir que no importa si es la primera vez que nos ves, si es la primera vez que asistes a un culto cristiano, si es la primera vez que alguien te invitó y te tiene sentado en la sala de su casa, perdón. O si eres una persona que ya vienes asistiendo continuamente a una iglesia, o ya llevas 10, 20, 30 años. No importa el tiempo que tengas. Este mensaje va dirigido a todos ustedes. Este mensaje va dirigido a ti, joven, a ti, mayor, a ti, adulto mayor, como lo llaman hoy en día, a ti, joven, mujer, varón, a todos y cada uno, a esos niños que ya están en etapa preadolescente inclusive. Dios te está llamando diariamente. No deseches esa llamada. Hoy Él con esta palabra te está diciendo: te necesito, pero como primera condición te digo que todo lo que hagas tienes que hacerlo para Dios y para nuestro Señor Jesucristo, para darles la gloria a ellos por todo el amor que han desplegado en tu vida y en mi vida. Yo creo que es muy importante que para poder explicar mucho estos 5 versículos que escogimos hoy, vamos a tener que analizar un poquito esa palabra con que termina el versículo 5, ministerio. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es un ministerio? Un ministerio lo escuchamos mucho, que el ministerio de educación, hoy en día no hablamos más que del ministerio de salud y su ministro. Son las personas más populares y todos los días están con el presidente presentándose y viéndolos a todo momento. Entonces, ¿qué es un ministerio? La definición técnica que hay de ministerio dice: es el nombre que se recibe cada uno de los órganos en que se divide la administración pública y de un país para llevar adelante políticas del gobierno. Existe el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, el de Educación. Bueno, eso lo conocemos. Pero ¿quién lo maneja? Un ministro, ¿cierto? ¿Y qué es un ministro? La definición general es un político que dirige un ministerio. Facilito, tiene que ser político. Empezamos un poquito mal, pero bueno. Y que pertenece a un gabinete y que está bajo la dirección de una persona que lo lidera, en este caso el presidente. Hablemos de nuestro caso aquí en Colombia. Ahora, yo quiero que miremos un poquito qué es un ministerio, pero bíblicamente. Esa palabra ministerio viene del griego diaconía, que quiere decir servicio, ministración. Implica un servicio voluntario y generalmente no remunerado. Ahí está la gran diferencia. Miren ustedes, en el primero tiene que ser un político. Perdónenme lo que voy a decir, pero político que se respete, cobra. Aquí, bíblicamente vemos que un ministerio es algo que está dado para el servicio y que generalmente no recibe una remuneración. ¿Y quién lo maneja? Un ministro. ¿Qué es un ministro bíblicamente? Pues aquel que sirve, que asiste, aquel que busca aliviar las cargas de los demás. Ustedes han visto que en una iglesia, los que ya conocen una iglesia cristiana, saben que existe el pastor general
Y existen unos ministerios, el ministerio de alabanza, el de ujieres, el de niños. Cada uno, ¿qué es lo que hace? Prestarle un servicio y ser apoyo para ese pastor general, que él pueda dedicarse a su labor de predicar el evangelio y ellos soportarlo, ayudarlo sin esperar una remuneración. Ojo a eso. Qué gran diferencia entre estas dos definiciones, la del mundo y la bíblica. Y ahí es donde surge el error de muchos. Muchos lo que hacen es tomar la definición del mundo para abrir un servicio o una iglesia. Y piensan que ese ministerio que Dios les está entregando tiene que ser un negocio y tiene que retribuirles y darles dinero. Sí, dice la palabra del Señor que todo siervo tiene derecho también a una remuneración y a vivir dignamente, pero no que se convierta en un negocio. Quiero dejar muy claro esto aquí, porque muchos anhelamos cuando llegamos, uy, qué rico estar allá en el lugar de quien predica, uy, qué chévere estar como profesor de niños, qué bueno estar en la alabanza, para que las chicas jóvenes me vean y vean que yo toco un instrumento, que soy buen cantante, que en fin. Vemos muchos ejemplos de apoyo en la Biblia. Voy a nombrarles 3 tal vez. Por ejemplo, existía Josué. ¿Quién fue Josué? El apoyo, como decimos comúnmente, la mano derecha de Moisés. Existe Eliseo, quien fue el apoyo del profeta Elías. También vemos el caso del que estamos leyendo hoy, Timoteo, quien fue apoyo del apóstol Pablo. Pero el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia de servicio y de ministerio es nuestro Señor Jesucristo. Un ministerio que duró 3 años, pero que hizo cantidades de cosas, que dejó sembrado por doquier su palabra, sus ejemplos, su enseñanza. En Mateo 20:28 dice: como el Hijo de Dios, del hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Lo expliqué hace poco. Dar la vida no es matarme físicamente, no es morir físicamente, sino que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, mes y año que Dios me permita vivir, darlo en bien de otros. Eso es dar la vida por otros. Que todo lo que yo pueda hacer de aquí en adelante, en lo que me quede mucho o poco, sea para servir a Dios y a otros. Entonces, aquí es donde vemos el problema, porque hemos visto que hasta el momento no necesitamos ser teólogos. No necesitamos ser, como se dice, pseudoapóstoles, pseudoprofetas. Quiero aclarar, ese prefijo pseudo, ¿qué es lo que quiere decir? Falso, imitador. Por eso se dice pseudoprofeta, pseudoapóstol. No necesitamos un puesto, una jerarquía para poder servirle al Señor. Vuelvo y te repito. ¿Hoy contestaste de pronto la llamada de Dios cuando abriste tus ojos? ¿O simplemente te levantaste presuroso a tomar tu tinto, a discutir porque no estaba listo alguna cosa, a apurar a la familia para ver el servicio, porque qué pena si el pastor no me ve en el WhatsApp? En fin. Pero ¿y de la llamada qué? ¿Atendiste presuroso esa llamada? ¿Le dijiste, Señor, aquí estoy? Esa es la pregunta del millón hoy. Esa es la pregunta que yo quiero dejar sembrada en tu vida. ¿En qué categoría tienes la llamada de Dios diaria? ¿En las inmediatas, en las que se responden ya, o en las que decimos, no me interesa, que se aguante y más tardecito? Entonces,
Si vemos que no necesitamos un requisito tan especial para ser ministros y para poder manejar un ministerio, que es lo que nos encarece aquí el apóstol Pablo, porque aquí se lo está diciendo a Timoteo, pero Dios nos lo está transmitiendo a nosotros. También nos está diciendo, esta palabra es para ti, que estás sentado allá en tu casa, que estás viendo esta prédica. Abre tus ojos, abre tus sentimientos para que el Señor te pueda hablar. El apóstol Pablo se encontraba en una situación bastante difícil cuando escribió esta carta. Inclusive creo que era de las últimas cartas que él escribió. La escribe más o menos en el año 65 al 70 después de Cristo. Cristo ya había muerto y no tenía sino una compañía. ¿Quién era? Lucas, su amigo y su médico de cabecera, al único que le permitían los romanos entrar y que lo cuidaran, y quien muy probablemente fue quien escribió muchas de estas cartas, porque el apóstol Pablo, por su estado de salud, no lo podía hacer. Pero sin embargo, quiero que observemos algo tan importante en la actitud del apóstol Pablo. Él no le importa su situación, no le importa su dolor físico, no le importa estar encerrado en una horrible cárcel romana, porque eran así, sino que él era preocupado. ¿Por qué? Por su iglesia, y preocupado por saber a quién le iba a entregar el liderazgo de esa iglesia. Timoteo se encuentra en Éfeso y él recibe esa información. ¿Y qué hace? ¿Se asusta? ¿O qué? ¿Qué actitud va a tomar? Cuando Pablo lo contrasta así de frente y le dice que ante Dios y ante Jesucristo, le dice que pilas, el compromiso es grande. Y como diría yo, bien abusivo Pablo, porque ponerle semejantes testigos es de asustarse, pero a la vez poder decir que si ellos están ahí es porque van a estar también ayudándome a desarrollar mi ministerio. El tuyo, sí, tú que estás allá en la casa, ese, ya te explico por qué. Pero miramos más adelante y vamos avanzando a partir del versículo 2 y vamos viendo que él le hace 5 encargos especiales a Timoteo. El primero, versículo 2, que prediques la palabra. Es la primera frase que aparece ahí. Él no le está diciendo que diga lo que él piensa, que es que yo creo que yo puedo ser no sé qué, si sé cuándo. No, es que prediques lo que está escrito en la palabra de Dios. Otra cosa, él no le está diciendo vaya lave las sillas, vaya barra la iglesia. ¿Es necesario hacerlo? Sí, porque si no después vienen los ujieres y le montan sindicato al pastor Jesús. Sino que es muy importante que primero nos concentremos en la parte primordial de todo ministerio, que es proclamar la palabra de Dios. No importa cuál sea el ministerio, ya lo vamos a ver. Pablo es consciente y súper consciente de que sin la guía de Dios todo es vano, todo es transparente, todo se diluye con mucha facilidad. Eso es lo que ofrece el mundo. Por eso es que es mejor siempre estar soportados por la palabra de Dios, que podamos siempre dar una respuesta como las daba Jesucristo. Cada vez que lo obligaban a contestar algo, siempre él decía, escrito está, lo dice la palabra. Él no inventaba nada. Este primer encargo es el que tú puedes empezar desde tu casa en este mismo momento. Cuando tú le dices de pronto a tu hijo que no está contigo en este momento, hoy escuché esta palabra, está en tal parte de la Biblia,
estás compartiendo la palabra de Dios? Hoy escuché esta frase que le escuché allá a Guillermo hoy, que dice esto y está soportada en la Biblia. Eso es empezar un ministerio y compartir primero que todo la palabra de Dios. Segundo, hay una frase que sigue ahí que dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ese instes es una palabra que quiere decir que debemos estar sobre algo de forma continua, no por un ratico. No es que hoy sí, mañana no. No es que por la mañana sí y por la tarde no. Que cuando estoy solo sí y cuando estoy con mis amigos no. Es aprovechar ese entusiasmo que de pronto te pueda producir un mensaje y empezar. Mantenerte. Muchos ministerios se ven acabados porque empiezan con mucho ánimo, pero no se mantienen y muy seguramente siempre tienen un final no muy bueno. ¿Cómo quieres que sea tu ministerio? Yo no te estoy diciendo que tengas que ser un miembro de la élite de una superiglesia. Tu primer ministerio se llama tu hogar. Otros ministerios pueden estar en tu trabajo, con tus amigos. Todo lo que forma tu vida puede ser parte de tu ministerio. Y ya tenemos 2 encargos. El primero, promulgar la palabra. El segundo, no por un ratico, sino a todo momento. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, de lunes a domingo, de las 0 horas a las 24 horas, todos los días, a todo momento. Es muy importante empezar bien. Debemos empezar bien las cosas para poder mantenernos bien. Por eso es tan importante para ti, que de pronto es la primera vez que escuchas una palabra, poder recibirla y empezar a inquietarte en ella. Y sobre todo te invito a algo, que sea quien te hable, tú puedas llevar eso que te dijeron y contrastarlo contra la palabra de Dios y saber que sí es cierto. Si no está aquí, no es cierto. Tercero, seguimos ahí en el versículo 2 y le dice una palabra: redarguye. ¿Qué es redarguir? No es otra cosa que llevar o señalar conductas incorrectas, pero con una intención, no solamente de señalar y de marcar, sino de ayudar. Porque criticar es tan fácil. Les pongo un ejemplo. Existen 2 hermanitos jugando. Uno de ellos llegó y rompió el florero y el otro sale corriendo a todo donde el papá y le dice: ay, papá, mire lo que hizo mi hermano, rompió el florero. ¿Qué más hizo? Lo único que hizo fue de chismosito llevar el cuento para que castigaran al hermanito y él quedar como el bueno de la película. Ese no es el objetivo. Redarguir es señalar que sí hay un error. Decirle a esa persona que está bajo la influencia de las drogas, de la influencia de la pornografía, de muchas otras cosas, decirle: mire, ahí hay un error, pero también a la vez irle a empezar a abrir el camino para que pueda encontrar un nuevo rumbo y cambiar esa situación. No es fácil, pero tenemos que empezar. Y por eso te digo, empieza desde tu hogar. Tú eres el ministro de tu familia. Y no estoy hablando al padre de familia, estoy hablándole al hijo, a la esposa, a los hermanos. Cada uno es un ministro en su familia, en su hogar. Viene el cuarto encargo, ahí mismo en el versículo 2, reprende. Es muy similar al anterior, pero ¿cuál es la diferencia?
Aquí el apóstol Pablo dice que pongamos censura a ciertas cosas, que reprendamos lo que está mal y pongamos límites. Ustedes han visto la palabra censura en las películas de televisión, en el cine, por ejemplo. Dice solamente apto para mayores de 18 años. No es apto para cardíacos. Cosas así. Eso es censurar. Asimismo también nosotros podemos empezar a trabajar diciendo: mira, tu límite es este. Si tu debilidad es la pornografía, no prendas el computador cuando estés solo. Ponte un límite. Si tu debilidad es la droga, aléjate de esas personas que las venden y te las comparten. Es poner límites, es ir marcando. ¿Para qué? Para que podamos empezar esa obra de restauración y poder llevarte al buen camino. ¿Cuál es el buen camino? Que seas ministro, que seas cabeza de ese ministerio que te entrega Dios. Quinto, ya lo vemos al final de este versículo 2. Dice: exhorta con toda paciencia y doctrina. Son dos cosas bien complicadas: paciencia y doctrina. Paciencia es lo que nunca tenemos, y doctrina casi que ni sabemos bien qué es. Entonces, cuando dice exhortar, ¿qué es? Es impulsar, es animar, es llevar de la mano. ¿Tienes un hijo con problemas? Cógelo de la mano, impúlsalo a que siga tu ejemplo. Espero que sea bueno y que puedas darle siempre una mano, un punto de apoyo en donde él pueda catapultarse y salir disparado al nuevo encuentro de una vida sin ese problema que lo está acarreando. Yo creo que es muy importante que todo esto lo hagamos con esa hermosa palabrita que hay ahí: paciencia. No queremos, no debemos tener o esperar resultados inmediatos. No. Tenemos que ir trabajando progresivamente. No nos desesperemos, porque nuestro Señor Jesucristo, sí es cierto que su ministerio duró 3 años, pero Él toda su vida se estuvo capacitando con paciencia, con denuedo, con mucho cuidado, fortificándose para ahí sí poder hacerlo. Empieza, ponte la camiseta de la paciencia, pero sobre todo es la de tratar de abrir vidas y circunstancias para el bien de los demás. Mucha gente se encierra en sus problemas y tenemos que buscar la forma de que abran su corazón. Eso se logra con paciencia, con testimonio, con ejemplo. Y la doctrina no es otra cosa que tener a Dios como la única fuente de conocimiento. No es otra cosa. Es que la doctrina de no sé qué, no, doctrina claramente, bíblicamente, es poder tener siempre la palabra de Dios como alimento, como guía y como sustento. 5 encargos que nos da el apóstol Pablo. Digo nos da, porque yo creo que ya nos pusimos la camiseta de ministros, que vamos a manejar nuestros ministerios. Entonces, veamos cómo podemos hacerlo. Pero hay otra cosa muy importante. Si vemos nosotros, en ninguna parte de estos encargos que hace el apóstol Timoteo dice convierta. Hoy en día muchas iglesias, mega iglesias, dicen: es que yo me la doy porque he convertido a miles, a millones. Falso. Nuestra labor, y lo dice muy claro Mateo 28:19, es promulgar la palabra en cada rincón del mundo, llevarla ahí, que Dios se encarga del resto. Él es el que convierte, su Santo Espíritu es el que toma el control de las vidas y Él es el que cambia
mueve, pone las fichas en otro lugar para poder arremeter en esa partida de ajedrez que está casi perdida y poder alcanzar un jaque mate al enemigo. Yo creo que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿pero qué? ¿Y cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Voy a ser el ministro de educación? ¿El de cultura? No, yo te repito, tu primer ministerio eres tú mismo. Arregla y organiza primero tu vida. Ministrate tú mismo. Sé un ministro de tus actos, de tu comportamiento, de tu vida. Y ahí sí puedes empezar con los demás. El peor error que tenemos nosotros es el de pensar que podemos cambiar el mundo sin haber empezado por cambiar nosotros. Piensa en eso. Ya sabemos cómo es el llamado, entonces, para saber que Dios me hizo un llamado, entonces necesito alitas, necesito levitar, necesito que se me aparezcan truenos, centellas y todo, y poderlo grabar y ojalá mostrárselo al mundo entero. No, simplemente, si hoy te estoy dejando en tu mente una pregunta y te estás cuestionando en ella, estás empezando a sentir el llamado de Dios. Simplemente, si empiezas a sentir esas cosquillitas que sentías cuando estabas enamorando a tu novia, es porque Dios te está llamando a que te enamores de Él. Empiezas a sentir ese cosquilleo. Yo creo que es muy importante que pensemos en esto, que es Dios diciéndote, tu primer ministerio eres tú y vas a ser el nuevo ministro de tu familia. Y repito, soy insistente, no importa el sexo, la edad, la condición, todos estamos llamados a ser ministros. En la misma carta el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, hace un comentario muy especial cuando está saludando a Timoteo y le dice de esta forma: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué palabras tan hermosas. Para ti que vas a comenzar, para ti que por primera vez estás viéndonos, es importante que pienses que no estás solo, que Dios ya puso la vista en ti, que hoy te está llamando y te está diciendo, no temas, porque yo no te di un espíritu de temor, yo te di un espíritu de poder, de amor y sobre todo de ese dominio que tú vas a tener sobre ti mismo, sobre tus actos, para que puedas ser testimonio a las naciones. Es muy importante que pensemos en esto. En el libro del profeta Ezequiel, que a propósito hago un paréntesis para reforzar lo que dijo el pastor, mañana se comienza el estudio, los esperamos. Miren ustedes estas palabras tan hermosas que encontramos en esta carta y que les quiero compartir. Voy a leerlas textualmente. Ezequiel capítulo 3, versículos del 7 al 12, dice así: mas la casa de Israel no le quería oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente, no los demás, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar.
Y termina en el versículo 12 diciendo: y me levantó ¿quién? El Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Qué hermosa palabra. Qué hermosa poder saber que Dios desde antes, desde siempre está con nosotros. Y que miren ustedes que así como Pablo le decía a Timoteo: no te asustes porque tú tienes 3 poderosas armas: poder, amor y dominio propio. Aquí nos lo confirma el profeta Ezequiel y nos dice: me levantó el Espíritu. Y ese Espíritu, si tú lo ves en la Biblia, está con mayúscula, porque es el Espíritu de Dios el que te está llamando a que te levantes de esa zona de confort, que te levantes de ese adormecimiento espiritual que tienes y empieces a gobernar tu familia como debe ser. Empieza por tu familia. Empieza, ¿por qué no?, también en tu trabajo, con tus compañeros. No te dé miedo si alguien alguna vez te puede ver con una Biblia en el Transmilenio. Comparte la palabra de Dios. Vemos también cómo, para ir terminando, en los versículos 3, 4 y 5 de la segunda carta a Timoteo capítulo 4 que estamos viendo, ahí hay un resumen. Dios nos advierte que si no estamos soportados, o más bien, perdón, los vamos a leer primero. 3, 4 y 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Concupiscencias qué es? Desórdenes, pecados, todo lo que tú quieras. Ellos van a traer sus pecados a predicarte de ellos y a transmitírtelos. 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es volverse a las fábulas? Volverse a soñar, volverse un soñador, pero no un soñador bueno, sino esos soñadores que dicen: si Dios está conmigo, entonces no me levanto. ¿Para qué trabajo si Dios está conmigo? Y muchos dicen: como Dios es el dueño de todo, pues si Él está conmigo, pues que caiga del cielo. No. Aquí nos está llamando a que estemos pilas, que nos despertemos mucho, y sobre todo en el versículo 5 nos dice: pero tú, sé sobrio en todo, no en algunas cosas. Soporta las aflicciones, sé prudente cuando venga el problema, afróntalo, que tienes un Dios poderoso a tu lado, y haz tu obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es el llamado de Dios para ti, para todos nosotros. Hoy nos está llamando a que no importa si es en una iglesia, si es en nuestra casa, en el lugar que sea, trabajemos para Él. Él lo único que necesita es que sembremos esa semillita, ese cosquilleo en el corazón de los demás, que Él se va a encargar de convertirlos, de mimarlos y de arrullarlos. ¿Cuántas cosas no te ha dado Dios a ti? Si te diera un tiempo para que pensaras, ¿cuántos dones no te ha dado? ¿Y cómo los estás utilizando? Tú, joven, que sabes tocar un instrumento. Tú, que tienes facilidad para hablarle al público. Tú, que tienes una gran facilidad en los negocios y puedes vender una nevera en el Polo Norte. Piensa eso. Piensa que Dios te dio dones especiales. Y quiero referirles rápidamente la parábola de los talentos que se encuentra en Mateo 25. Vamos a leer solamente 4 versículos del 14 al 19 rápidamente. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. A cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. Y luego se fue lejos. Paréntesis. Dios quiere ver qué tan capaz eres para darte más talentos. Eso es lo importante. 16.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. 17, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. 18, pero el que había recibido 1 fue y lo cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El versículo importante que quiero compartirles es el 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Has escuchado mucho que la segunda venida de Jesucristo está cerca? A eso viene, a preguntarte, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste tú con tu familia? ¿Qué hiciste tú con los dones que te di? ¿Qué hiciste con todas las habilidades que tienes y no las aprovechas? Dios te dice, yo no te escogí a ti por ser sabio, yo no te escogí a ti por ser superdotado, te escogí porque eres mi hijo amado y porque tengo un plan hermoso para ti. Esto es para ti, despierta. Hoy, domingo 17 de enero, te invito a que recibas el pellizquito espiritual que te estamos enviando desde acá, que no es otra cosa que esa llamada que Dios a diario te está haciendo y que muy seguramente a veces no atendemos. Aquí comienza todo. Sí, frente a esa pantalla del televisor tú ya puedes empezar, porque Dios te está llamando. En la iglesia te necesitamos, por supuesto. Aquí hay ministerios también. En tu casa también te necesitan. En tu familia, el mundo te necesita. Acepta tu ministerio. Yo quiero invitarte a que seas el ministro que Dios quiere que seas. Yo creo que es muy importante hoy, a la luz de la palabra, ver que nuestro Señor nos exhorta a que salgamos de nuestra zona de confort y empecemos a ser esos ministros que estamos llamados a ser cada uno de nosotros. No importa si no te sabes ni un versículo de la Biblia, lo importante es que la abras y empieces a leerla. Ella misma te va a guiar y ella misma te va a dar los derroteros para que empieces una vida plena en la compañía de nuestro Creador, de su Hijo que dio la vida por nosotros y de su Santo Espíritu, que es tu compañero, mi compañero en todo momento. Yo quiero que, si puedes ponerte en pie allí donde estás en tu casa, si quieres tomar de la mano a esas personas que van a conformar tu ministerio, tú como ministro, invítalos a ponerse en pie, invítalos a que te den la mano para que todos unidos puedan salir adelante. Problemas tenemos demasiados. Esta situación de la pandemia nos ha llevado a muchos a problemas bastante fuertes, pero si no estamos de la mano de Dios, no podremos lograrlo. Yo sé que es difícil. Es que pues para el pastor es tan fácil porque él ya tiene iglesia, pero quiero que escuchemos esta canción. El solo título nos dice cómo debemos disponer nuestra vida para Él, y es sin reservas. Tenemos que rendirnos a los pies de Dios, entregarle nuestra vida. Te entrego mi ser y mi corazón. Y lo más importante, pídele que te haga a su imagen. Vivir si no es para ti. Que vivamos siempre continuamente para Él.
con Él, que nos comprometamos a hacer, que le vamos a obedecer, que no van a haber reservas, no van a haber condiciones. Le vamos a decir: Padre Santo, yo lo voy a hacer. Yo y mi familia te serviremos, Señor. Yo creo que es muy importante que borremos esas palabras de nuestro léxico, reservas y condiciones, porque Dios no tiene reservas ni condiciones con nosotros. Él nos entrega todo. Nosotros somos los que neciamente despilfarramos todos los tesoros que Él nos ha entregado. Vamos a comprometernos con Él. No tienes que decirlo en voz alta. Estás hablando con Él. Estás sintiendo esa cosquillita. Estás sintiendo al menos esa duda de si lo podrás hacer o no. Es Dios hablándote. Es Dios llamándote a ti, mi ministro. Es Dios llamándote a ti para que cumplas con tu ministerio, que lleves tu palabra. Por favor, no pierdas esta oportunidad. Estrecha fuerte a tu familia. Arrópala con ese sentimiento que estás de pronto percibiendo en este momento. No es otra cosa que el Espíritu de Dios arropándote, arrullándote. Vive la vida plenamente, sí, pero también contesta esa llamada diaria. Dile: yo lo haré, sin reservas ni condiciones. Gracias, Señor bendito, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos das. Gracias porque sentimos tu llamado y esperamos no defraudarte, Señor bendito. Entréganos, danos la oportunidad, más bien, de poder seguir adelante y de poder llamar a muchos a este hermoso lugar de nuevo confort, que es estar a tu lado, bendecido por ti y guiado por ti. Gracias, Señor bendito. Amén y amén. Un gran abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga.